Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es uno de los personajes más polémicos y controvertidos de la historia del cristianismo, María Magdalena, una mujer que aparece en los evangelios y que es crucial en la pasión y muerte de Cristo. Es la encargada, por ejemplo, de lavar y de ungir el cuerpo del Nazareno antes de meterlo en su tumba. Es la mujer también, el personaje que descubre que Jesús ha resucitado. Y esto es fundamental para el cristianismo, porque no podemos entender esta religión sin la muerte, pasión y resurrección de Cristo. Pero quien estuvo al lado de Cristo en esos momentos tan importantes no fue ninguno de los apóstoles, fue esta mujer. La Iglesia lo que hace en el siglo VI es decir que María Magdalena había sido trabajadora sexual, una meretriz, pero no hay ningún texto antiguo que nos hable de esto. ¿Fue María Magdalena en la vida de Jesús mucho más importante incluso de lo que nos cuentan los evangelios? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. María Magdalena, esposa de Jesús. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. No sé si alguna vez han escuchado esto, pero el poder corrompe. Y da igual incluso que sea uno un hombre santo, porque es la naturaleza humana. No sé qué mal tiene o qué ponzoña se nos mete en el cuerpo cuando alguien se convierte en una persona muy poderosa. Y repito, es una ponzoña, es un veneno que ataca incluso a los hombres santos. Y si no me creen, vamos a analizar una figura histórica que me imagino que le fascinará tanto como a mí. María Magdalena, María de Magdala, la mujer que acompaña a Jesús en sus últimos días. Pues es curioso, porque no hay absolutamente ningún texto cristiano antiguo que nos diga que María de Magdala fuera una trabajadora sexual. Esto es por tradición cristiana y se lo debemos esta gran mentira a un hombre santo, ni más ni menos que al Papa Gregorio I en el siglo VI después de Cristo. El Papa Gregorio I selló así, con este mensaje de que María de Magdala era una trabajadora sexual, así selló la degradación total y absoluta de la mujer durante siglos. Y es que la historia está repleta de mentiras y el presente también. Y este programa tiene un tema que hace que seamos casi satánicos, porque aquí fomentamos el libre pensamiento. Lean, documéntense y luego saquen sus propias conclusiones, pero no coman cuento. Perdón. Todo esto es muy curioso. María Magdalena, según el Papa Gregorio I, trabajadora sexual. Bien, María Magdalena tuvo que ser una persona muy importante en la vida de Jesús de Nazaret. Por eso muchos han especulado incluso que era su esposa. Fíjense si esta mujer era importante, que aparece en la pasión de Cristo. Aparece ahí de repente. Le acompaña en toda la pasión. Presencia su crucifixión cuando los apóstoles habían salido todos corriendo por pata del lugar muertos de miedo. Unge su cuerpo para meterlo en la tumba. Es la encargada de limpiar su cuerpo y aceitarlo y perfumarlo para que pase así al más allá. Y es la testigo de la resurrección de Cristo, de una de las bases del cristianismo a nivel mundial. Es la testigo principal, María de Magdala, de la resurrección de Cristo.
Pues por el señor Gregorio I, trabajadora sexual. Fíjense lo triste que es la historia, cómo está repleta de mentiras. Ahora que hablamos de la época de la posverdad, de que nos están contando un montón de cosas. Bien, les decía al principio de esta introducción que el poder corrompe. Es muy curioso cuando yo voy a Egipto y me toca dar charlas allí en los viajes de autor que hago todos los años. Cuando llego al templo de Ramsés II, le digo a la gente, el templo de Abu Simbel, muy famoso, son unas 4 gigantes, la fachada son 4 estatuas gigantes de Ramsés II, está a la orilla del lago Nasser. Cuando llego con la gente allí, les digo, voy a explicar qué es la política. Aquí tenéis un hombre que se hizo Dios, Ramsés II, Ramsés, el amado de Ra, el amado del sol. Pues este señor hizo su templo sobre una sarta de mentiras, que había ganado la batalla de Kadesh. Y además aparece en su carro de guerra lanzando flechas a los enemigos, y por cada flecha que lanzaba caían 8 o 10 al suelo. No ganó la batalla de Kadesh y además me apuesto con ustedes lo que quieran a que no tiró ni una sola flecha en la batalla, sino que la vio bien de lejos. Un hombre poderoso que mintió. Sabemos que perdió la batalla de Kadesh por los textos asirios y porque no conquistó absolutamente nada. Simplemente llegaron a un acuerdo donde se intercambiaron hijas y demás para casarse con ellas y sellar una paz que duró un tiempo. Y esto de las mentiras y de los bulos por parte de los poderosos no va a parar. Y es curioso, a mí me encanta esto de ser libre pensador. Yo esta tarde, por ejemplo, estaba hablando con una buena amiga mía, estaba tomando un vino, una amiga mía muy inteligente, una gran periodista, tan buena periodista que tiene un premio Simón Bolívar. A mí no me van a dar ningún premio jamás, aunque este programa sea el número 1 en digital en Colombia, por ser así de libre pensador. Y tuve una charla con ella muy bonita. No opinamos para nada igual, eso es lo bonito de la democracia, esgrimir tus argumentos, y salió el tema de Siria. Muchas de las cosas que han escuchado estos días son falsas. Yo no voy a hacer ningún programa de Siria. Ya he hecho alguno de Oriente Medio, estoy harto de que me lleguen insultos, y entonces tampoco voy a hacerlo en mi canal de YouTube, en Oculto tras la sombra. Les recomiendo que lean y se documenten. Qué país tan hermoso Siria. Tuve la suerte de ver las torres de Palmira antes de que las dinamitara el ISIS, el Daesh, el Estado Islámico. Bien, muchas de las cosas que hemos visto sobre la guerra de Siria y que ha pasado allí, básicamente la gente tiene un desconocimiento total. No saben, por ejemplo, que Siria tiene 18 religiones oficiales, es el segundo país con más religiones oficiales del mundo después de la India. Eso hace que sea un país bastante complejo. Era muy hermoso antes de la guerra. Pero lo bonito de esta charla es que, aunque no estemos de acuerdo y opinemos diferente, que eso se trata, los dos intentamos ser librepensadores. El problema es que antes el señor Papa Gregorio I nos metía una falsedad, como es por ejemplo que María Magdalena era trabajadora sexual, o Ramsés II nos metía que había ganado la batalla de Kadesh, que era completamente falso, y ahora tenemos una falsedad por hora gracias a las redes sociales. Tenemos una falsedad por hora y además las redes sociales han creado una sociedad mucho más violenta. Hemos perdido la capacidad de diálogo. Es el odio por el odio y dividir la sociedad entre buenos y malos. Si usted no opina como yo, usted es mala persona. Pues eso es falso. Yo no opino como esta amiga periodista, y esa amiga es una gran persona y una gran intelectual, aunque no estemos de acuerdo. Hemos perdido cualquier capacidad de autocrítica, cualquier capacidad de razonamiento. Están haciendo una obra de ingeniería social exactamente igual que la que hizo un señor que se llamaba Adolfo Hitler. Y lo están haciendo por un lado y por el otro. Y en esta época de la posverdad les voy a decir una reflexión. No coman cuento, no le hagan caso a los poderosos.
Los políticos no son dioses, son seres humanos como usted y como yo, que da igual el signo que tengan, cuando lleven X tiempo en el poder, todos estarán corruptos. Esa es la realidad. Intentemos crear una sociedad sana unos días antes de que llegue la Navidad. Hablemos con nuestros amigos que no están de acuerdo con nosotros, porque pueden ser grandes y bellas personas. Creemos una sociedad donde podamos ser librepensadores sin que nos insulten. A mí me toca fastidiarme, soy un personaje público, entonces sé que me toca lo de los insultos. Ya lo llevo bastante bien y bloqueo con una facilidad pasmosa. Esta semana estuve dando una charla en un MBA de la Sergio Arboleda sobre Oriente Medio, por ejemplo. Pero ya públicamente, el que quiera conocer mi opinión o la historia, hay un libro que se llama Conspiración, creo que todavía se puede comprar, donde dedico un capítulo muy extenso a ese conflicto. Sin embargo, mi idea es en este programa seguir contando este tipo de historias, hacer que ustedes y yo aprendamos. Y la mejor forma de aprender, además, es no solamente leer, sino hablar con una persona que sepa mucho más que ustedes y que yo sobre este tema. Por ejemplo, para hablar de María Magdalena, hoy tenemos un historiador que es experto en cristianismo antiguo y nos puede poner encima de la mesa los datos que nos van a hacer reflexionar sobre la figura de María Magdalena. Hacer eso se llama periodismo, hacer eso se llama informar. Y con todos los datos que les demos esta noche, de todas formas, si les interesa el tema, lean un poquito más y saquen su propia conclusión. Qué maravilloso es pensar distinto, qué maravilloso es la diversidad, qué maravilloso es que seamos diferentes. Disfrutemos de esta diferencia y de este puzzle social, además, que somos en Colombia y en América Latina y ya incluso también en Europa, que esto lo oye mucha gente en España, y disfrutemos una Navidad en paz, en diferencia de opinión, que me parece algo maravilloso, porque así, si lo hacemos razonando, todos podemos aprender de todos. Y sobre todo, señores, no se fíen de los poderosos. Aquí somos una pequeña isla pirata y podemos hablar de este tipo de cosas. Acuérdense, qué bonito es ser diferente. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. El que quiera seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y nos encanta que todos seamos diferentes. Y como siempre ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponerme ahí en Misterio Caracol. ¿Qué habéis opinado de esta introducción? ¿Os gusta la diferencia? ¿O somos todavía tan obtusos que pensamos que todo el mundo tiene que tener las mismas ideas que nosotros? Pues qué maravilloso es ser diferente. ¿Sabéis que hago viajes de autor? La segunda quincena del mes de septiembre del año que viene estaré en Egipto, recorriendo las tierras del Nilo, caminando junto a las pirámides de Giza para maravillarme con su misterio. Además estaremos 2 horas en privado en la gran pirámide de Giza, donde haremos un pequeño ritual que nos ponga en conexión con las estrellas. Navegaremos por el corazón de África, por el río Nilo, empapándonos de la magia de sus templos. Toda la información de ese viaje la vais a tener ya esta semana en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis un número de WhatsApp, escribís, y esta semana ya sí va a estar colgado ese viaje de segunda quincena de septiembre del año próximo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que sintonizan en este momento la señal de Caracol Radio. Andrea Uveira desde Buenos Aires, Argentina, Alexandra Paredes desde Ciudad de Panamá, la familia Marrugo en Cartagena, Jean-Claude Jaramillo desde Chinchina Caldas y todas las personas que están en este momento escuchándonos
escuchándonos, y desde luego un abrazo enorme para todos quienes consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, con una introducción maravillosa, me sumo a cada una de tus palabras y como siempre lo he manifestado y creo que es el espíritu de este programa y de varios de nuestros espacios, promover el pensamiento libre, beban de diversas fuentes, creen su propio concepto con base en la información que consumen, ni siquiera nos crean a nosotros los invitamos a estimular la curiosidad, que beban, que consuman libros, que se adentren en el conocimiento, Juanje. Efectivamente, qué maravilloso es pensar distinto. La figura de María Magdalena, un personaje que me parece realmente fascinante. Llegó a ser incluso la esposa de Jesús. Pues no se pierdan esta entrevista con Óscar Fábrega, el escritor, repito, Óscar Fábrega, y la entrevista arranca así. Uno de los personajes más controvertidos y polémicos de la historia, un personaje del que yo creo que se han escrito ríos de tinta, pero un personaje del que realmente sabemos muy poco. Un personaje que no sabemos qué relevancia tuvo en la historia, porque lo que sí está claro es que estuvo al lado durante mucho tiempo del personaje más relevante de la historia. Ni más ni menos que Jesús de Nazaret, el creador del cristianismo, para muchos de ustedes hijo de Dios o Dios mismo, lo cual me parece perfecto. Aquí respetamos todas las creencias. Y de quien estamos hablando es de María Magdalena. Para algunos, una persona que tenía una vida de meretriz, para otros, una persona incluso que pudo llegar a ser ni más ni menos que la mismísima esposa de Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo es posible que en un periodo de 2000 años hayamos ido de un extremo al otro? De tratarla como una mujer que vivía en lo más bajo de la sociedad, vendiendo su cuerpo, a poder ser incluso la compañera del mismísimo Nazareno. Pero la persona que sabe muchísimo de esto, más que un servidor, es el historiador y escritor Óscar Fábrega, que acaba de publicar un libro que se llama Historia desconocida de María Magdalena. Lo tenéis aquí en toda América Latina, lo tenéis en Amazon. Con que pongáis en Amazon Historia desconocida de María Magdalena o simplemente Óscar Fábrega, porque tiene un montón de libros, lo ponéis en Amazon, lo pedís y os llega a casa sin ningún problema. Óscar Fábrega, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Y lo primero que te voy a preguntar, que es algo obligado, es ¿quién es Óscar Fábrega para toda la audiencia de Noche de Misterio en Caracol Radio? Porque es la primera vez que te entrevisto. ¿Qué tal, Juanje? Un placer estar aquí contigo y un saludo desde el otro lado del charco, desde la orilla del mar Mediterráneo, desde Almería, España. Y a ver, qué difícil pregunta, ¿quién es Óscar Fábrega? A ver, yo soy historiador, pero como decimos aquí en Andalucía, tengo un poco el corazón partido entre lo que es el mundo de la historia, el mundo académico y el mundo del misterio. Y además porque tengo la firme convicción de que a ambos mundos les falta influencia del mundo opuesto. Es decir, creo que al mundo de la historia, al mundo de la ciencia en general, le falta la apertura de mentes del mundo del misterio. Y creo que al mundo del misterio también le puede faltar quizás el rigor y el método que la ciencia ofrece, ¿no? Así que un poco mi camino viene a ser intentar aunar a ambos mundos en un poco el tema en el que me he especializado, que es la historia de las religiones y especialmente la historia del cristianismo, ¿no? Muchas veces me preguntan ¿por qué la historia del cristianismo y no la historia de, no sé, del islam o del judaísmo y demás, ¿no? Y a ver, para mí es muy sencillo, hay dos respuestas muy evidentes. Primero porque las otras religiones realmente tienen que ver con el cristianismo. El cristianismo es entiéndase, una herejía del judaísmo, pero es que además el islam también es una herejía, en este caso del cristianismo. O sea, es decir, todo está relacionado al final con el cristianismo, pero además, sobre todo, es porque, a diferencia de esas religiones y a diferencia de otras tantas, en el personaje de Jesús y por extensión todos los personajes paralelos o secundarios de la trama evangélica son personajes tremendamente ricos y que además se han convertido en parte de la cultura popular. Es decir, me explico, de Mahoma o de Buda nadie ha planteado que sea extraterrestre, que sea negro, que sea ario. Eso lo han planteado de Jesús.
Y eso es lo que hace el personaje tremendamente rico y que tenga muchas lecturas, no solamente la lectura histórica, exegética, académica, sino también todo lo que tiene que ver con 1000 propuestas diferentes que se han lanzado, ¿no? Es decir, es un personaje riquísimo que merece la pena conocer. Y claro, por extensión, todos sus personajes secundarios, María Magdalena, Judas, Juan el Bautista, María, ¿no? Su madre, son personajes riquísimos sobre los que se ha escrito mucho. A veces han dicho auténticas barbaridades, pero todo es interesante para mí, ¿no? En ese aspecto. Así que esa es mi labor un poco, ¿no? Intentar ofrecer una perspectiva distinta, fresca, sobre lo que es la historia del cristianismo y sobre todo la historia evangélica, la historia real de quién pudo ser Jesús y quiénes pudieron ser todos estos que te decía. Que es una historia fascinante porque da igual que seas cristiano, ¿no? El cristianismo impregnó toda la cultura occidental, que es, digamos, la cultura mayoritaria en el mundo. Entonces eso me parece tremendamente fascinante. Y luego lo que tú decías, o sea, es un personaje del que hay tantos vacíos históricos y del que se ha hablado tanto y del que no se para de hablar, y que luego, además, puede ser cristiano o no. Yo la verdad que soy agnóstico, yo no soy cristiano, y si le rezo algo es un Buda que tengo en el altar aquí a mi izquierda, por cierto. Bueno, lo que me gusta y no me meto con nadie. Pero es un tío que cae simpático. Jesucristo es un tío que cae simpático porque todo lo que hablaba era de buen rollo, de buena onda, amémonos, no os peleéis, no seáis brutos, no robéis, y a ver si estamos bien. Entonces es un personaje, en ese sentido, muy poco criticable. Cosa distinta a lo que luego hiciera la Iglesia Católica con sus palabras. Eso ya da, no para un podcast, da para 14, ¿vale? Pero el claro. Pero el tipo cae simpático. Esa es la realidad. Y bueno, y de todos los personajes que rodearon a Jesús de Nazaret, si hay uno del que se ha especulado en el último siglo, porque antes se especulaba si te mandaban a la hoguera, ¿vale? No es el tema. Sí. No es que llevemos 2000 años especulando de María Magdalena. María Magdalena era meretriz, era una señora que vendía su cuerpo y chao pescado por tradición cristiana desde no sé qué siglo, lo sabrás tú bastante mejor que yo, ¿vale? Pero, o sea, es desde hace un siglo para acá que ya se pueden empezar a hablar de estas cosas, donde de repente surge el personaje. ¿Por qué tiene tanta fuerza y qué te impulsa a ti que eres historiador? Por cierto, antes de seguir, que tú estás trabajando también en una editorial que se llama Guante Blanco, lo podéis buscar en internet, lo podéis buscar en Amazon, porque hay más libros de temas de misterio, de ovnistas y demás, que ya entrevistaré a algún otro autor. Pero ¿por qué fascina tanto el personaje de María Magdalena y por qué incluso tú dijiste, leche, voy a escribir un libro que a lo mejor, porque no hay tantos libros de María Magdalena, ¿eh? A ver, es que fíjate, a mí me gusta mucho poner un ejemplo que vale para Jesús, pero también vale para María Magdalena, ¿no? Que es, un poco parafraseando aquella canción mítica de los Depeche Mode, ¿no? De Personal Jesus. Todos tenemos, de algún modo, nuestro Personal Jesus. Es decir, yo creo que cada investigador que se ha lanzado a estudiar el personaje de Jesús tiene su propio Jesús particular. Y podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero seguro que discrepamos en otras, ¿no? Y lo mismo pasa con María Magdalena. Pero fíjate, yo muchas veces lo comento respecto a Jesús, pero vale también para ella. A los historiadores muchas veces nos importa tanto lo que se dice a nivel histórico sobre un personaje, lo que se dice, lo que se dijo, como lo que no se dice sobre un personaje. Las omisiones. Eso es muy interesante. Las omisiones me refiero a las omisiones que hay en las fuentes que hablan sobre ese personaje. Por ejemplo, en el caso de Jesús, hay muchas cosas extrañas en su historia, pero sobre todo lo que más llama la atención es que por algún motivo sus seguidores, que son los que escribieron los evangelios, seguidores de segunda generación que no conocieron a Jesús en vida, porque los autores de los evangelios no son los supuestos autores de los evangelios, esos autores tenían muy claro que era un personaje divino, cada uno tenía una concepción distinta de quién era, pero todos tenían algo en común, y es que no ofrecieron la más mínima información sobre la mayor parte de su vida, que es lo que se conoce como la vida oculta de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Eso hay que explicarlo. Un historiador tiene que intentar explicar eso. O sea, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el motivo por el que no lo dijeron, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasó con María Magdalena. Fíjate, te voy a poner en contexto para que entiendas mi pasión por este personaje. Judas, el famoso Judas, ¿no? El traidor, el malo de la película. Judas aparece en los 4 evangelios canónicos en 22 ocasiones. ¿Sabéis cuántas veces aparece María Magdalena en los 4 evangelios canónicos? 13 ocasiones. Es decir, un personaje tan relevante, tan popular dentro de la cultura popular como María Magdalena aparece casi la mitad de ocasiones que Judas, que es el traidor, el malo, ¿no? Por antonomasia. Eso tiene que tener un porqué. Pero es que además hay algo más, fíjate. Hay un aspecto que a mí siempre me ha fascinado de todo esto y es cuando uno se acerca a los evangelios,
ya sean los canónicos, ya sean los apócrifos, da igual. Son relatos que alguien escribe sin intención posiblemente de mentir, sino que simplemente pues, se dejan de seducir por tradiciones previas que le han llegado a ellos, ya sean tradiciones orales, escritas, cuentos, leyendas. Cuando uno se escribe hacia un personaje y construye un relato, ese relato tiene que ser, si lo analizamos desde un punto de vista filológico, es decir, como si fuese una novela, por ejemplo, tiene que cumplir una serie de características. Por ejemplo, para que me entendáis, en una novela, cuando de pronto irrumpe en la narración un personaje del que no se ha hablado, lo normal es que se explique, si no en el momento en el que aparece, pero antes o después, que se explique quién es, para que se pueda entender quién es ese personaje, ¿no? Bueno, pues eso no pasa con María Magdalena. Y eso es inquietante, cuanto menos, porque fíjate, me gusta mucho también explicar antes una cosa que yo creo que es necesaria en este caso, ¿no? El primer evangelio que sepamos, y se da por hecho, hay un consenso académico que lo estima así, y yo estoy de acuerdo, es el Evangelio de Marcos, que evidentemente no escribió Marcos. Pero bueno, ese Evangelio se tuvo que escribir en torno al año 70, 75 del siglo I. Después se escribieron los Evangelios de Lucas y Mateo, que tampoco lo escribieron Lucas y Mateo. Pero esos Evangelios vienen a ser, usando un término anglosajón que me gusta mucho, son remakes. Son versiones del Evangelio de Marcos. Cogieron el Evangelio de Marcos y lo ampliaron. Y sobre todo, y esto es muy interesante, Juanje, Ale, lo corrigieron. Esto es muy importante entenderlo. Lucas y Mateo, sean quienes sean los autores que lo hicieron, se encargaron de corregir algunos aspectos de Mateo que eran problemáticos para sus creencias sobre quién era Jesús. Es decir, ya habían cambiado las creencias en apenas 10 años sobre quién era Jesús de Marcos respecto a Lucas y Mateo. Y luego está Juan, el cuarto evangelio canónico, el más reciente, que se tuvo que escribir a finales del siglo I, y el más problemático, porque en eso hay un pique bastante grande en el mundo, una pelea bastante amplia en el mundo de la búsqueda del Jesús histórico entre los que defienden que ese libro es, como por ejemplo el maestro Antonio Piñero, que defiende, y otros muchos que defienden que todo ese libro es una gran mentira y que viene a ser una suerte de representación teatral de la fe que tenía la comunidad que lo escribió, y los que defienden, como en mi caso y como otros muchos también, que aunque sea eso, que lo es, ese libro, tiene un pozo histórico que procede de otra fuente que no sabemos cuál es, ¿vale? Así que es un poco el esbozo que tenemos. Bueno, pues fíjate, pese a todo esto que estoy diciendo, María Magdalena aparece 13 veces. Y la primera vez que aparece en los evangelios, que es en el evangelio de Marcos, en el primer evangelio, aparece en un momento trascendental de la historia. Y esto es importante entenderlo. Aparece justo después de que Jesús es prendido por los judíos y algunos romanos en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Jesús es detenido, es llevado ante Caifás, es juzgado, tiene el juicio judío, después es juzgado por Pilatos, es condenado a la crucifixión y es crucificado. Bueno, pues justo en ese momento, en el momento exacto de la crucifixión, entra en acción María Magdalena, liderando, y esto es muy interesante, liderando a un grupo de mujeres que según los evangelios, en algunos se dicen sus nombres, en otros no, pero que suelen ser 3 o 4 mujeres que están también allí. María Magdalena, junto con esas mujeres, pero siempre ella a la cabeza de ese listado de mujeres, está presente en la crucifixión, en la sepultura de Jesús y en el hallazgo de la tumba vacía de Jesús. Ojo, fíjate que he dicho el hallazgo de la tumba vacía, no la resurrección, que esa es otra historia. Ahora, para que entendáis por qué es importante el personaje, ¿no? Y ahora esto dará para hablar mucho más, ¿no? Pero es importante entenderlo. La teología cristiana mayoritaria, desde más o menos el concilio de Nicea, pero venía de atrás, desde el siglo II más o menos, como consecuencia de la predicación de Pablo de Tarso, que es el auténtico fundador, creador de la religión cristiana, defiende que el epicentro de la fe cristiana es la muerte redentora de Jesús, es decir, que Jesús murió voluntariamente en la cruz para eliminar a lo que Pablo llamaba el pecado con mayúscula, una suerte de entidad cósmica que él llamaba el pecado, la venció con su muerte y con su resurrección venció a otra entidad cósmica de este tipo que sería la muerte, también con mayúsculas. Es decir, ese es el epicentro de la fe cristiana, todos sabemos. La muerte redentora de Jesús que quita el pecado del mundo y la resurrección como garantía de que existe una vida más allá de la muerte, ¿vale? Bueno, pues, ¿quiénes fueron testigos de estos acontecimientos? No fueron los apóstoles, que huyeron todos, y lo dice explícitamente Marcos y el resto de evangelistas. No fue Pedro, no fue Juan, los grandes apóstoles. Fue María Magdalena junto con un montón de mujeres. Y aquí hay
la cosa se pone mucho más curiosa cuando partimos de una idea que es esencial y que a mí me gusta mucho explicarla. En esa época, en el mundo judío, era un mundo tremendamente machista, ¿no? Como todos los mundos en el siglo I, pero el mundo judío especialmente lo era, ¿no? Una mujer en esa época no podía ser testigo en un juicio, por ejemplo, porque se asociaba a mujer con pecado, con mentira, con promiscuidad, con bueno. Por lo tanto, sea o no sea real esta historia, de que María Magdalena y otras mujeres fueron las testigos esenciales de estos hechos fundamentales en la historia de Jesús, sean verdad o mentira, los escritores que eligieron contar esta historia, como Marcos, sea quien sea, Marcos, puso a mujeres como testigos. Eso es problemático. O sea, a lo que voy, si eso fuese mentira, lo normal es no haber elegido a mujeres. Porque, claro, poner a mujeres como testigos de algo así les ponían un problema. De hecho, fueron criticados. Las primeras críticas que se lanzaron sobre el cristianismo en el siglo II, por ejemplo, un filósofo alejandrino que se llama Celso, le atacaba al cristianismo precisamente por eso, porque decía que estaba construido sobre las visiones de unas mujeres histéricas. Lo podían haber evitado, sin embargo, eligieron mujeres. Por lo tanto, da que pensar que realmente eso fue así. Probablemente fue histórico que quien fue testigo de estos hechos trascendentales fueron mujeres. De ahí que María Magdalena tenga que aparecer en los evangelios. Y ahí es donde yo lanzo una idea muy curiosa que tiene que ver con lo que os decía el silencio. ¿Por qué aparece de pronto? ¿Por qué no se explica quién es? Bueno, pues ahora pues, si queréis podemos especular, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero probablemente se deba a que había algo problemático con ella. Y si aparece es porque no podían omitirla. Porque probablemente era tan conocido quién era el personaje que tenía que estar. Pasa algo parecido con Juan el Bautista, ¿no? Pero es un poco, esa es la idea. A mí eso me fascina, todo esto que os he comentado, ¿no? ¿Cómo puede ser que el cristianismo realmente esté construido sobre lo que presenciaron unas cuantas mujeres en un mundo tremendamente machista como era el judío, ¿no? Es paradójico y curioso, claro. ¿Qué importancia tuvo María Magdalena? Y ese es el gran misterio de la historia. Por cierto, recomendadísimo el libro Historia desconocida de María Magdalena de Óscar Fábrega. Lo ponéis en Amazon y lo podéis conseguir. No os perdáis esta entrevista que es buenísima. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol y la entrevista con Óscar Fábrega continúa así. Lo que has contado, además lo has contado de forma magistral. Yo no lo conocía ese detalle. Esta señora no aparece en la vida de Jesús hasta Getsemaní, que es un huertecito que hay justo al lado de Jerusalén. Yo lo he visto varias veces. Y en Getsemaní, que es cuando agarran a Jesucristo y empieza la pasión, esta señora aparece 12 más una veces. No me gusta decir ese número, el total, porque soy muy supersticioso. Entonces, no deja de ser curioso esto. Lo que pasa que antes de avanzar de María Magdalena, te quiero preguntar por una cosa, porque este programa lo oye muchísima gente. Has dicho como historiador, de una forma prácticamente tajante, que los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, prácticamente con toda seguridad, no los escribieron ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan. Yo lo que una vez leí, pero corrígeme tú si me equivoco, ¿vale? Porque tú eres historiador y yo soy periodista, es que supuestamente los evangelios de verdad, o sea, que no sabemos si realmente los escribieron los apóstoles o el primo de Jesucristo, no tenemos ni idea, pero debían de estar escritos en arameo, que era la lengua de Cristo, y los primeros evangelios que nos aparecen están en griego antiguo. Claro. Entonces, claro, nos falta la primera copia y la firma del que escribió los originales. ¿Esto es así o he metido la pata? No he metido la pata, pero no es así tampoco. Es decir, eso es lo que defiende la Iglesia Católica desde siempre. Cuando te digo desde siempre, te digo desde principios del siglo II, de una fecha muy antigua. Que esto guarda mucha relación con otra pregunta que creo que es esencial también, ¿no? ¿Por qué estos evangelios y no otros? Pues muy sencillo, porque son los más antiguos. Es así. O sea, existen decenas de evangelios más, los famosos apócrifos, ¿no? Algunos son heréticos para la Iglesia Católica, otros no, aunque no sean canónicos, pero lo importante es que estos son los más antiguos. Hay algún fragmento también de esa época más o menos, pero no están completos, como el Apocalipsis de Pedro o el Evangelio de Tomás, pero estos son los más antiguos, insisto. No fueron escritos por ellos, seguro. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que fueron escritos en griego, y lo sabemos por cómo están escritos. O sea, está claro que no son... los filólogos saben cuando un texto es una traducción de otro, y se sabe precisamente por cómo se expandió el cristianismo. Se sabe por la teología que hay detrás de esos evangelios y se sabe además por un motivo muy sencillo. Vamos a ver.
las predicaciones de Jesús, entiendo que esto que voy a decir igual puede resultar chocante, pero si utilizamos la mirada distante, que es lo que muchas veces se dice en historia que hay que hacer, Jesús fue un predicador ambulante que estaba anunciando el fin del mundo y la llegada del reino de Dios por los campos de una región muy pobre que es Galilea. Sus primeros seguidores no fueron gente letrada ni fueron gente sabia, fueron pescadores humildes, probablemente iletrados, de una zona que realmente era bastante pobre, aunque más pobre era el sur, Judea, que es donde está Jerusalén. Por lo tanto, cuesta mucho creer que sus seguidores de primera generación, estos apóstoles, fuesen los que escribiesen los evangelios, porque seguramente, como el propio Jesús, seguramente no sabían escribir. Y si sabían escribir, con muchos sabrían escribir en hebreo o en arameo. Y lo dudo, quizás Jesús sí, porque se le muestra muchas veces leyendo en sinagogas, y si leía, estaba leyendo la Torá, y eso por lo menos debería conocer el hebreo, ¿no? Bueno, pero fíjate, hay algo más. La Iglesia Católica hizo trampa aquí, y aquí es donde me va a permitir que sea un poco cañero con la Iglesia Católica, pero hizo trampa, realmente lo hizo antes de existir la Iglesia Católica. O sea, que no fueron ellos, fueron los padres de la Iglesia, como se le llama, un conjunto de pensadores y filósofos del siglo II, que son los que establecieron esto. Si nos ponemos a ver quiénes son los 4 evangelistas, según la Iglesia Católica, están elegidos para romper con eso que te acabo de decir. Fíjate, Marcos, según la tradición católica, es Juan Marcos, que es un personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles y que es un compañero de Pedro, que según ese libro va de misión o sea, en la actividad misionera de Pedro por gran parte del Mediterráneo oriental, ¿no? Claro, Marcos es descrito en Hechos de los Apóstoles como un niño. Por lo tanto, tuvo tiempo de aprender a leer y a escribir. Los siguientes son Mateo y Lucas. Mateo, según los propios evangelios, era un cobrador de impuestos. Por lo tanto, tenía que ser alguien que tenía que estar como mínimo letrado en el tema de las matemáticas y las cuentas y demás. Y probablemente también en la escritura, porque para hacer contabilidad hay que saber escribir. Por eso eligieron a Mateo. Lucas, según la tradición, es el médico de Pablo de Tarso, que también aparece en Hechos de los Apóstoles. Y además se dice que era griego, no era judío. Por lo tanto, era muy probable que siendo médico tuviese una cierta formación, como mínimo, para por lo menos saber escribir en griego o en hebreo. Y Juan, que es este sí sería también otro apóstol, siempre en todas las tradiciones se dice que era el más joven de los apóstoles. Por eso siempre a Juan se le muestra, se representa en el arte como imberbe, como un chaval. ¿Por qué? Porque la tradición da por hecho que Juan escribió ese libro siendo muy anciano, a finales del siglo I. Por lo tanto, también tuvo tiempo de aprender a escribir y tal, ¿no? Eso es un poco la trampa. Hoy en día sabemos que eso no es así. Y además lo sabemos, para mí la historia es mucho más bonita que esa. La historia real es que son historias sobre Jesús escritas por comunidades cristianas distintas que creían en Jesuses distintos. Y esto es muy llamativo. Porque yo muchas veces lo digo, ¿no? Cuando muchas veces se escuchan voces ateas, por ejemplo, yo me considero como tú un agnóstico, no me considero ateo porque me parece una postura bastante difícil de defender, pero sí agnóstico. Pero hay muchos ateos, por ejemplo, que son muy combativos, los ateos activistas, como yo lo llamo, que son muy combativos con el cristianismo, que dicen que, bueno, que todo esto es mentira y que tal. Bueno, realmente no es así. Pero sí hay una cosa que es cierta, es que fueron comunidades cristianas distintas que creían que Jesús era un personaje distinto, cada uno creía en un Jesús diferente. Y no hay una ortodoxia en el Nuevo Testamento. Esto es importante. En el Nuevo Testamento es, fíjate, pese a lo que se suele decir del colectivo ateo, no es un libro manipulado por la Iglesia para ofrecer una versión única de quién fue Jesús. Al contrario, es un libro que recogió cristianismos distintos, con formas de pensar distintas, cercanos, pero distintos, y cada uno de ellos, eso se nota mogollón. Un ejemplo, ¿no? El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, Jesús es un humano normal. No se dice en ningún momento que sea el Hijo de Dios. Se dice, pero más bien que es como si fuese el hijo adoptivo de Dios, que pasa a ser hijo de Dios cuando es bautizado en el Jordán. Que eso es lo que pasa con la tradición. Es el libro más real, porque eso es lo que pasa con los profetas de la tradición judía. Yahvé adoptaba a los profetas como hijos suyos, pero no eran hijos por la carne. Por eso Marcos no introduce ninguna escena del nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, Mateo y Lucas, que como te he dicho antes son remakes, son versiones extendidas de Marcos, sí que introdujeron cada uno historias sobre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos ya estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios por la carne, no adoptivo. Y el último evangelio, el Evangelio de Juan,
ya ni siquiera la comunidad que creó ese evangelio, ni siquiera pensaba que Jesús fuese el Hijo de Dios, sino que pensaban que ya era Dios mismo, pensaban que era el Verbo encarnado. Fíjate cómo en apenas 40 años, y no hablo de 40 años desde la muerte de Jesús, sino 40 años desde el primer evangelio hasta el último, cómo evolucionó el cristianismo. Por eso digo, son cristianismos distintos. Eso es muy interesante entenderlo. Y eso es imprescindible para entender toda esta trama. Porque claro, según el evangelio, los personajes secundarios, como en el caso de María Magdalena, son distintos porque están escritos sesgados desde su propia teología previa. ¿Me explico? Esa es la clave y por eso es muy importante explicar todo esto. Es que me parecía fundamental hacerte esta pregunta antes de seguir profundizando en Claro. María Magdalena, porque creo que debemos de entender, corrígeme también si me equivoco, que el cristianismo, que los cristianos cuando murió Cristo hace 2000 años, que serían 500, 1000, y creo que soy optimista. Sí. Creo que estoy siendo muy optimista, posiblemente serían 200 o 300, no más. Sí. Y estos 200 o 300, bueno, pues comienza una diáspora, se van por todos lados y luego de repente pues sale juraría la primera escuela de catecismo de historia, Pantaneo, año 92 después de Cristo, Alejandría, en Egipto. Y van surgiendo otras escuelas en Grecia, en Armenia, en tal. Sí. Y cada uno, como tú decías que en aquella época no había ni celular, ni teléfono, ni internet. Nada. Va creando cada uno un concepto cristiano distinto hasta que se juntan todos en el siglo IV, en el concilio de Nicea, que pone la pasta allí Constantino y dice, oye, venid todos para acá y a ver si nos ponemos de acuerdo, que claro. Luego en el concilio de Éfeso ya estaban todos peleados y nunca se pusieron de acuerdo. Están las iglesias ortodoxas, pero claro, Constantino dijo, a ver, chaval, que aquí está el poder político, que es Roma, tiene que estar religioso, y se acabó, ¿vale? Y el Papa está aquí y listo. Y el que diga que no, hereje. Y se acabó. Creo que he hecho un resumen, corrígeme tú, ¿vale, Óscar? Sí, no, exactamente es eso. Pero claro, eso que hizo Constantino ya venía de atrás, ¿no? Pero fue Constantino el que oficializó la creación de una ortodoxia definitiva. Lo que hizo Constantino, al crear una ortodoxia, suele pasar también esto, realmente lo que se está haciendo es crear una ortodoxia y a la vez lo que se hace es crear un enemigo. O sea, es decir, es crear una herejía. Hasta ese momento no había herejes en el cristianismo. Sí que los había, pero no realmente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí se seleccionaron tanto las obras como los distintos cristianismos que aún con sus diferencias más o menos eran parecidos. Pero fíjate, hay una historia que además guarda mucha relación con María Magdalena. En el momento en que se produjo el concilio de Nicea, el cristianismo, que sería el proto-ortodoxo, que acabó convirtiéndose en la Iglesia Católica a partir de ese concilio, pues abarcaba gran parte de la cuenca norte del Mediterráneo, ¿no? Llegaba incluso hasta Hispania, pero sobre todo Italia, todo lo que sería Grecia, Asia Menor, la actual Turquía, pero probablemente era mucho más importante, más activo y más rico filosóficamente el cristianismo que se desarrolló en Egipto, que es el gnosticismo, que es algo que la Iglesia Católica intentó por todos los medios erradicar y anular, hasta el punto de que sus obras desaparecieron por completo. Arriano. Hasta que en el año 45, en 1945, se encontraron lo que para mí son los documentos cristianos más asombrosos, mucho más que los manuscritos del Mar Muerto, que realmente no son cristianos, que son los documentos de la biblioteca de Nag Hammadi, que es una colección de como 40 evangelios cristianos gnósticos que ofrecieron una perspectiva radicalmente distinta del cristianismo, ¿no? Y ese cristianismo llegó a ser muy, muy poderoso, hasta el punto de que durante 2 siglos convivieron el cristianismo gnóstico con el cristianismo proto-ortodoxo. Convivieron peleándose, matándose entre ellos y sobre todo lanzándose en sus obras ataques mutuos y respectivos. Pero claro, el que acabó triunfando es este. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. El cristianismo paulino es muy fácil de entender. El cristianismo gnóstico es muy complejo, tiene unas cosmogonías realmente difíciles, requiere como mínimo una iniciación porque era muy filosófico, muy platónico, ¿no? En muchos aspectos. Pero claro, eso es importante entender que la historia que estamos contando hubiese sido muy diferente si los que hubiesen ganado hubiesen sido estos. Ojo, la Iglesia Católica también ha defendido siempre que esto no fue así. Siempre ha defendido que siempre ha habido una gran unidad en el cristianismo, que todos han remado siempre juntos, que no hay diferencia entre los evangelios, todo eso es mentira. De hecho, en el Nuevo Testamento se pueden encontrar peleas increíbles entre cristianos de segunda generación. O sea, eso no quiere, para mí es mucho más humano cuando uno entiende cómo fue todo este proceso. Desde luego no fue como
como ha defendido la Iglesia. Y creo que es precioso. Fíjate hasta qué punto es importante el tema de Nag Hammadi, y es polémico que es el único lugar de Egipto donde me han detenido. ¿Sí? Me fui a hacer un reportaje sobre evangelios gnósticos de Nag Hammadi para filmarlos en el Museo Copto, que está en el Cairo. Me fui hasta Nag Hammadi, me bajo del coche, pongo la cámara y a los 3 minutos ya había allí varios policías, me confiscaron la cámara, no pude filmar, yo explicándole que lleva en el periódico unos evangelios, y me escoltaron hasta que me sacaron de la provincia. O sea, joder, la polémica dura hasta el día de hoy, porque yo no sé si los policías que me detuvieron sabían que yo iba a cabo. Tienen que ver con aquello, ¿no? Sí, iba con afán de polémica, pero los que me detuvieron. Y fue una cosa chistosa. Antes de meternos ya en María Magdalena, Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juan G., es que aquí realmente asombrado con esta disertación que nos está dando nuestro amigo Oscar Fábrega, y como también lo señalábamos en un programa que hicimos hace unas semanas con Lorenzo Fernández, hay que tener en cuenta que en aquel momento pululaban una serie de mesías, varias personas que tenían esa connotación dentro de la Galilea de aquella época, y entonces me surge a mí una pregunta, Oscar: si había varios Jesús, ¿habría también varias Marías Magdalenas? ¿Cómo, como historiador en tu posición, cómo se puede discernir realmente en medio de todo este mar de información, Oscar? A ver, tenemos varios criterios para esto, ¿no? A ver, mira, por un lado, eso es muy importante lo que has comentado. Jesús no fue nadie especial, entiendas, por favor, pido perdón por si alguien se puede sentir ofendido por lo que estoy diciendo, pero creo que es muy razonable. Fíjate, hay un libro que se llama, un libro de un exégeta cristiano, un investigador católico, que por cierto, y esto es importante también entenderlo, en la Iglesia Católica se produce un gap, un salto importante entre lo que es la investigación que hacen sus propios estudiosos, que son muy buenos, y lo que se dice desde los púlpitos. Ojo, esto es importante, ¿eh? Con esto quiero decir que hay algunos de los mejores exégetas, por ejemplo Raymond Brown, Norman Mailer, que iba a decir, algunos más son católicos. Otros son protestantes, que es distinto, pero hay muchos católicos. Bueno, pues Norman Mailer tiene un libro que se llama Jesús, un judío marginal. Y ese libro empieza diciendo: Jesús fue un judío marginal, de un pueblo marginal, de una región marginal, de una provincia marginal del Imperio Romano. Lo dice un católico, o sea, no lo digo yo. Y es que es verdad, o sea, Jesús fue un personaje que, si no fuese por una serie de circunstancias que daría para hablar mucho, hubiese pasado sin pena ni gloria. Pero es que además no fue el único. Fray Josefo, por ejemplo, Filón de Alejandría, hablan de, no exagero si os digo, como unos 10 aspirantes a Mesías en los primeros 70 años del siglo I. Pero hay un factor diferencial, y esto para mí es clave, y es las mujeres. Insisto con eso, porque es de lo que estamos hablando, de mujeres y de María Magdalena. En ninguno de estos aspirantes de Mesías, de los grupos que formaron estos aspirantes de Mesías, que lo que tenían en común era considerar que había llegado el momento de que Dios actuase de nuevo para salvar al pueblo elegido y liberarlo del yugo del Imperio Romano, o sea, un movimiento religioso, pero también político, como también lo era el movimiento de Jesús, religioso y también político, como es el judaísmo, lo sigue siendo a día de hoy. La religión y la política van de la mano en el mundo judío, ¿no? Bueno, pues ninguno de esos grupos tenía mujeres dentro. ¿Por qué? Porque, como decía, una sociedad tremendamente machista, la judía. Es un factor diferencial que merece la pena comentar y que luego, si queréis, ahondaremos, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que me preguntaba, Sale, a ver, entre los distintos evangelios, Jesús es distinto, incluso entre los distintos cristianismos. O sea, María Magdalena Jesús no es igual para los gnósticos que, por ejemplo, para los cristianos de Roma, que para los cristianos de Asia Menor, de la zona de Turquía, que para los cristianos de Egipto. Y lo mismo pasa con María Magdalena, y eso se nota en los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan, que no se sabe muy bien, pero probablemente se escribió en la región de Éfeso, en el sur de la actual Turquía, en el norte de la actual Siria, estaba muy influido ese evangelio por la filosofía greco-romana. Y el personaje de Jesús se nota que está muy influido, por la construcción del personaje está muy influido. Si veis, por ejemplo, cómo Jesús habla en Marcos, en el primer evangelio, son pequeñas parábolas, cuentecillos muy cortitos, porque están destinados a leccionar a gente iletrada. El personaje de Jesús de Juan lanza discursos de 4 páginas, densísimos en información y que requieren una explicación posterior, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con María Magdalena, cambia según quien lo cuente. Pero eso pasa con más personajes. Mira, voy a poner un ejemplo para que entendáis muy bien lo que quiero decir, que es importante. El personaje de Juan el Bautista, que es un personaje acojonante también. El personaje de Juan el Bautista
conforme va evolucionando el cristianismo, conforme van naciendo nuevos cristianismos, va cambiando. En el primer evangelio, en el de Marcos, es simplemente un profeta, un predicador que está bautizando en el río Jordán a gente para la redención de sus pecados. Es decir, él aplica un bautismo que quita el pecado. Y eso es como el paso previo para que esa gente, cuando llegue el momento del reino de Dios, puedan entrar en ese reino de Dios. Jesús va a bautizarse con Juan. Por lo tanto, esto es un problema. Y esto es lo que os decía antes de que los evangelios de Lucas y Mateo corregían a Marcos. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, para Lucas y Marcos, fuese a bautizarse con un tipo que quitaba el pecado? ¿Es que Jesús era un pecador? Bueno, pues esto los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, lo racionalizaron de una forma muy curiosa y lo que hicieron es, primero, infravalorar el papel de Juan, que a partir de ese momento se convirtió en el anunciador. Su papel simplemente era anunciar que venía Jesús. Pero es que además, para explicar el tema del bautismo, que era un marrón para ellos, bastante importante, lo que hicieron es, Lucas, fíjate Lucas lo que hizo es decir, bueno, pues un buen día que mucha gente se estaba bautizando, pues Jesús también se bautizó. Pero lo hizo como de pasadilla, sino como sin darle mucha importancia. Y además, de hecho, ni siquiera dice que sea Juan quien lo bautiza a Jesús. Y Mateo introdujo una conversación ficticia, claro, que no estaba en Marcos, en la que Juan le dice a Jesús, ¿pero quién soy yo para bautizarte a ti? Y Jesús le dice básicamente, déjate de rollos y haz caso al que manda, que es mi Padre. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo el último evangelista? Omitió la escena del bautismo. Y eso es alucinante. Lo omitió por problemática. La quitó y introdujo una escena totalmente inventada en la que Juan, estando con sus discípulos, ve un día a Jesús, que ya también tenía sus discípulos, y lo reconoce y le dice la famosa frase aquella de eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, está reconociendo, está anunciando a Jesús. Pero eso se deja muy claro que para cada comunidad cristiana, Juan era un personaje distinto. Bueno, pues eso mismo pasa con María Magdalena, pero eso mismo pasa con otros personajes. Pasa con Pedro, pasa con Juan, por ejemplo, el propio apóstol Juan, y pasa con muchos, ¿no? Por eso es importante entender que no hubo un cristianismo primitivo, sino que tenemos que hablar de cristianismos primitivos. Hubo varios, y muchos además. Y eso es clave para entender todo este embrollo. Y además lo has explicado genial. O sea, yo estoy flipando con la entrevista, tío, porque aquí en América Latina hablar de esto es relativamente complejo y dar con un historiador que lo cuente de una forma sencilla como tú no es fácil y por eso te lo agradezco tremendamente. Vamos a empezar a meternos en la figura de María Magdalena cuando nos ha quedado claro que había muchos cristianismos, que muchos desaparecieron sin que sepamos, además, ni siquiera qué escribieron, porque yo he leído sobre el famoso arrianismo y tal, que era de un señor de Alejandría y se cargaron todos los textos de Arriano y creo que no quedó ni uno, corrígeme también si me equivoco, y tal, pero a ver, nunca había analizado el personaje de María Magdalena así. Esta señora no aparece en todo el Evangelio. Aparece cuando agarran a Jesucristo para que empieza su pasión, o sea que dura muy poquitos días, y aparece 13 veces en ese proceso mientras los apóstoles, con perdón, están de me voy de aquí que me da susto. Pensando en la sociedad hebrea de hace 2000 años, vale, que los apóstoles tenían más miedo que 7 viejas, pero pensando en la sociedad hebrea de hace 2000 años, ¿es normal entender que esta señora aparezca 13 veces en esa etapa tan crucial junto con la madre de Jesús? ¿O esto nos da pie a pensar y te lo tiro así de golpe, que era su esposa, leche? A ver, no sé si luego si quieres hablaremos de si era su esposa o no, pero lo que está claro es que era un personaje importante en su grupo, sin duda, muy importante. Pero fíjate, ya no es que los apóstoles hubiesen huido por miedo, es que en ese interín, por lo menos 2 de los apóstoles traicionan a Jesús. Uno que es Judas, que ya sabemos quién es, y otro que es Pedro. Si hay una cosa en la que están de acuerdo todos los evangelios es que Pedro negó esa misma noche 3 veces a Jesús. Y no estamos hablando de Bartolomé o de Judas, el otro Judas, de los apóstoles que son apóstoles sin pena ni gloria. Estamos hablando de Pedro, que según la tradición fue al que Jesús le ordenó fundar su iglesia. Imagínate, o sea, mientras estaban sus apóstoles, unos huyendo y otros traicionándole, estas mujeres estuvieron ahí, al pie del cañón. Y eso es importante. Pero fíjate, hay algo más también en esto. Hay algo más que luego os vais a enterar. Pero fijaros qué importante lo que está diciendo Óscar Fábrega.
son un grupo de mujeres las que rodean a Jesús en los últimos días de su vida. Y los apóstoles salieron corriendo de allí como si les fuera la vida en ello, que realmente les iba la vida en ello. Y esto me parece súper importante recalcarlo de la historia del cristianismo y de la historia de Jesús de Nazaret. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, buceando en la historia, la vida y los enigmas que nos dejó María Magdalena. Y la entrevista con Óscar Fábrega continúa así. De esas 13 ocasiones, 12 se producen en ese momento. Lucas introdujo una escena que es la única escena que hay en todos los evangelios, y se me apura, no solamente en los evangelios canónicos, sino incluso en los apócrifos. En todos los evangelios, si quitamos, dejando a un lado los gnósticos, evidentemente, por otros motivos que luego si podemos veremos, la única escena que se produce, la única escena en la que María Magdalena está durante la vida pública de Jesús, es decir, cuando Jesús está en todo lo suyo, es una escena que aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, en la que, curiosamente, Lucas empieza a mencionar a varias mujeres que siguen a Jesús. Dice que hay unas cuantas mujeres que siguen a Jesús, que algunas de ellas, de algunas de ellas Jesús se había extirpado demonios, y dice que María Magdalena, María, la llamada la Magdalena, dice, era una de las que habían salido 7 demonios. Después nombra algunas más, Juana, Salomé, menciona algunas más, pero ese capítulo, ese párrafo termina con una frase que para mí es esencial, y es de esas frases que cuando uno lee los evangelios un poco despistado no se entera, pero que cuando uno lo lee con la lupa con la que lo leemos los frikis de la exégesis cristiana, sí que lo entendemos. Y fíjate cómo termina. Dice Lucas, esas mujeres le servían con sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Claro, es que esto tiene... ¿Que habían puesto dinero para la causa o qué? Claro, lo que está diciendo literalmente es que esas mujeres eran las que financiaban el movimiento de Jesús, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, para lo mejor, por ejemplo, esto he discutido, por ejemplo, en alguna ocasión con Antonio Piñero. Él defiende que con eso de servían, se refiere a que se encargaban de mantener lo que es la subsistencia del grupo, es decir, darles de comer, darles de vestir y demás. Vale, pongamos que fuese así, pero es que estamos hablando de un grupo que eran como mínimo 13 tíos, más seguramente había alguno más ellas. Dar de comer todos los días a una serie de predicadores ambulantes. ¿Dónde sacaba esa gente el dinero? Esas mujeres el dinero, porque además hay que tener en cuenta una cosa, el mundo judío, insisto, tremendamente machista, una mujer no podía tener dinero en el mundo judío, solamente en casos muy concretos. Por ejemplo, para que penséis, una viuda, si tenía hijos, no heredaba nada, heredaba a su hijo varón. Si no tenía hijos, si tenía un hermano, heredaba a su hermano en ese mundo. O sea, para que una mujer tuviese bienes, tenía que darse muchas circunstancias. Por ejemplo, que no fuese judía. Y eso es interesantísimo, porque quizá María Magdalena no era una mujer judía, eso es otra historia. Pero sea como sea, eso es muy curioso. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eso para mí es un indicio claro de que en el grupo de Jesús tiene un papel muy importante, esencial, ese tema, ¿no? Y luego, cuando tú me dices esto, ¿no? Esas mujeres también están presentes en la cruz. No siempre, como te digo, no siempre se coinciden en las listas, pero más o menos son 3 mujeres las que suelen estar. Mínimo son María Magdalena y María Salomé. María Salomé es la madre, supuestamente, de los hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago. Santiago, el que supuestamente está enterrado en Compostela, aquí en España. Y siempre suele aparecer otra María, que en ocasiones se le menciona como la otra María, en otras veces se dice María, la de Jacobo o la de Santiago, porque hay 2 Santiagos entre los apóstoles de Jesús, y en el Evangelio de Juan se dice directamente que es María, la madre de Jesús, ¿no? Claro, esto es muy inquietante, porque si es María la madre de Jesús, ¿por qué los otros evangelios no lo dicen claramente? ¿Quién es? Eso es raro. Pero sea como sea, siempre son 3 o 4 mujeres. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque esas mujeres no se explica quiénes son previamente, no tienen un papel en ninguno de los evangelios. De pronto entran en la redacción como si nada. Y hay algo más, fíjate. Hay una cosa que me gusta mucho a mí comentar porque es esencial para conocer todo esto. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, yo como veréis me retraigo mucho ese Evangelio porque al ser el más antiguo no quiere decir que sea el más histórico, pero sí que es el menos manipulado porque es el más puro, nadie lo corrigió, como los otros sí que son correcciones de este, ¿no? Bueno, ese Evangelio
Los últimos 12 versículos de ese evangelio son falsos. Sabemos que son una interpolación posterior. De hecho, en la mayoría de Nuevos Testamentos, si son honrados, suele parecer que no son auténticos. Si quitamos esos 12 versículos, el Evangelio de Marcos original termina con las mujeres llegando al sepulcro, encontrándose la tumba vacía, y de pronto que aparece un humano, no dice que sea un ángel ni nada por el estilo, perdón, un humano que les dice: este que venís a buscar ha resucitado, decidle a sus discípulos que vayan a verle al mar de Galilea. Y el Evangelio termina diciendo que las mujeres tenían miedo y no fueron a decirle nada a sus discípulos. Así termina el Evangelio. Claro, esto es alucinante, porque... Disculpa, creo que es alucinante, Óscar, porque hay un detalle que quiero volver a recargar, que tú lo comentaste antes. La sociedad hebrea de hace 2000 años era súper, hiper, mega machista. Claro. Y las mujeres tenían un papel muy secundario. Y no solamente vamos a meternos con el tema de los hebreos y de los judíos, que me imagino que en Roma sería poquito más, y el mundo árabe igual, y todo poquito más. Pero es que es muy heavy ese análisis que tú haces. Claro. 3 años de predicación, no se habla de estas 3 mujeres, de estas 3 Marías, Claro. que a lo mejor eran 4, tal. Llega el momento chungo, que el momento chungo es cuando se ve quién es quién y quién son mis colegas y quién es mi familia. Claro. Que esos iban a estar ahí, leche, y están las 3 ahí. Claro. Y, no, es que además, no está claro que además una de las 3 Marías sea la madre de Jesús. Eso me ha dejado un shock. Ni siquiera está claro que una de las 3 es la madre de Jesús. La que sí está claro, y eso coinciden todos, es María Magdalena. Y hay algo más que es mucho más inquietante, ¿no? El resto de apóstoles, con más o con menos voz, aparecen en otras obras del Nuevo Testamento, en otras obras de los padres de la Iglesia, en otros textos del cristianismo primitivo o de los cristianismos primitivos. María Magdalena no. María Magdalena no aparece en ninguna de las cartas, no aparece en ninguna de las cartas de Pablo, de Tarso, no aparece en ninguna de las otras cartas, no aparece en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo puede ser que el personaje, fíjate, María Magdalena a partir del siglo III fue del siglo III al siglo VI, porque en el siglo VI fue cuando llegó un papa que fue el que hizo aquello de convertirla en prostituta, que luego ahora si quieres hablaremos de eso. Pero en esos 3 siglos, María Magdalena se le concedió un epíteto que es muy curioso y que por cierto lo retomó Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II en el 82, que es Apóstola Apostolorum, apóstola de apóstoles. ¿Por qué? Porque si bien en el Evangelio de Marcos se dice que no les dijeron nada las mujeres a los apóstoles, en los otros 3 sí. Y es ella la que le comunica casi siempre a Pedro que Jesús ha resucitado. Entonces ya Pedro y los demás o van hasta allí o se le aparece Jesús y demás, ¿no? Ella es la primera transmisora del Evangelio. Por eso es apóstola de apóstoles, ¿no? Pero fíjate, aquí es donde la cosa se pone complicada. La Iglesia Católica y los padres de la Iglesia no eran tontos. Ellos mismos analizaron esto probablemente como lo analizamos hoy en día los exégetas. Y se dieron cuenta de que había algo raro, pasaba con el personaje de María Magdalena. ¿Cómo puede ser que un personaje tan importante no aparezca, no haya más datos? ¿Qué hicieron? Fíjate la jugada maestra que se marcaron algunos como Ireneo de León, Tertuliano, Orígenes de Alejandría, bueno, unos cuantos padres de la Iglesia. Dieron por hecho que María Magdalena aparecía en los evangelios con otros nombres. Y entonces fíjate, no solamente la relacionaron con un personaje esencial que es María de Betania, que es la hermana de Lázaro, el famoso Lázaro que según el Evangelio de Juan, y solo el Evangelio de Juan, Jesús resucita, sino también con otro personaje muy curioso, que es la pecadora de Lucas, que es, como llamamos en el mundillo este friki, a un personaje que aparece en el capítulo 7 de Lucas, justo antes de lo que os decía antes de las mujeres que la administraron con sus bienes. Bueno, pues justo antes aparece una cena que todos conoceremos, que es la cena que Jesús está comiendo en casa de Simón, el fariseo, está cenando con sus discípulos, y aparece lo que Lucas denomina en griego una pecadora pública, que puede ser una prostituta, pero también puede ser, por ejemplo, una mujer repudiada por su marido, o una mujer que haya sido infiel, puede ser muchas cosas. Aparece esta señora, derrama sobre los pies de Jesús un perfume muy caro de nardos, lo enjuaga luego los pies de Jesús con su cabello, y eso provoca una especie de pique con sus discípulos, o con Simón en este caso, que se quejan de que esa mujer haya gastado ese dinero en eso en vez de dárselo a los pobres, y que además de que es una pecadora la que ha hecho esto, ¿no? Bueno, pues la tradición católica dio por hecho que esas 2 mujeres, María de Betania y la pecadora de Lucas, era María Magdalena. ¿Por qué? Porque María de Betania, en otros evangelios, no en Lucas, pero sí en los otros 3,
hace lo mismo, derrama un perfume sobre Jesús, pero no en sus pies, sino en su cabeza. Es una suerte de unción. Lo está nombrando de algún modo simbólicamente rey, ¿vale? Y dio por hecho que si María de Betania es María Magdalena, pues la pecadora de Lucas también es María de Betania. Entonces ya dieron por hecho que María de Betania había sido pecadora antes, que tenía una vida de lujuria previa, y finalmente entendieron que había sido prostituta. La culpa la tiene un papa bastante fanático que se llama Gregorio I, que en el año 591 dictó una homilía en la que fíjate cómo calificó a María Magdalena. Para mí me gusta mucho decirlo en latín, a ver si se entiende, que es Beata Peccatrix, Castísima Meretrix. Es decir, beata pecadora, castísima prostituta. Ese es el rol que este señor le adjudicó a María Magdalena y el que mantuvo durante cerca de 1500 años, que es la idea de que ella había sido como prostituta lo peor que una mujer podía ser en ese mundo, en el mundo judío y en el mundo cristiano del siglo VI también. Pero que pese a eso, Jesús la cogió en su seno, la redimió y se convirtió en una beata pecadora y una castísima prostituta. Es decir, con ese paradójico epíteto la calificaron. Y a partir de ahí se dio por hecho que eso era así. Y esto se ha mantenido hasta que en el Concilio Vaticano II, Pablo VI, en el año 562, le quitó esta asociación con la pecadora de Lucas, aunque la Iglesia Católica oficialmente mantiene hoy en día que es María de Betania también, pero no esto. Claro, eso explica la confusión que ha habido en torno al personaje. Y eso explica que eso hace aún más llamativo que ella estuviese presente en estos momentos tan esenciales. O sea, ¿hasta qué punto el mensaje se desvirtúa si entendemos que María Magdalena no fue esa prostituta? Por lo tanto, no tenemos ni idea de quién fue. La Iglesia Católica sí lo tuvo muy claro. Era una pecadora malísima que tenía 7 demonios en su interior, que Jesús redimió y que se convirtió en su principal seguidora. Pero no era así. Por lo tanto, ¿quién fue? Y ahí es donde se pone la cosa peliaguda. Claro. Pero es que no es así para nada. O sea, a ver, nunca me habían explicado esto así. No lo conocía con tanto detalle. Pero aquí lo que se han hecho, con perdón, es un gazpacho mental. Los doctores de la Iglesia, hilando muy fino, porque además, y eso es otro tema para preguntarte también, a la mujer la Iglesia la demonizó durante toda la Edad Media. Eran las brujas, eran las malas, eran las portadoras del pecado, eran los que hacían que nos volviésemos locos, porque la Iglesia se inventó una cosa maravillosa, que es el pecado original, que es que naces y me debes una. Ya la has cagado. Claro, entonces la mujer era fundamental en todo este intríngulis. Pero claro, a la que le sacan 7 demonios, no dice ningún texto que fuera María Magdalena, según me comentas tú. Claro. La que llega a esta cena y tal con María de Betania, tampoco se dice que sea María Magdalena. No. Ni absolutamente nada en ningún evangelio. Y entonces esto se lo inventan, ¿qué? Pero ni siquiera fue en el Concilio de Nicea, fue el Gregorio I después, que dijo, voy a acabar con la polémica en 2 segundos, se acabó. O sea, ya le voy a hacer prostituta y chao pescado. Y ya está. Pero fíjate, es que además, para que tú veas hasta qué punto el personaje es inquietante y perturbador, es que ni siquiera tenemos claro qué es eso de Magdalena. La Iglesia Católica sí lo tiene muy claro, pero nosotros no lo tenemos tan claro, porque, vamos a ver, se da por hecho que es un gentilicio, se da por hecho que es una referencia del lugar en el que nació. Magdala. Magdala. Bien, Magdala no existía en el siglo I. O sea, es verdad que hoy en día sí existe una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Magdal, realmente se llama Al-Mikdal, lo que pasa es que es uno de los pueblos que ocupó Israel ilegalmente, entonces forma parte hoy en día de Israel, pero se llama Al-Mikdal. Se han hecho excavaciones allí, se sabe que ahí no había nada en el siglo I. Sí que es verdad que unos 3 kilómetros al sur de ese pueblo, eso está justo en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, en el mar de Genesaret, como lo queramos llamar, sí que hay unas ruinas que son del siglo I, que de hecho, fíjate qué curioso, hoy en día, no en Magdala, sino en ese lugar que te digo, que está 3 kilómetros al sur, se construyó lo que se conoce como el Magdala Center, que es un resort turístico acojonante, financiado por los legionarios de Cristo. Este polémico contubernio mexicano dirigido por un pederasta reconocido por la Iglesia Católica como es Marcial Maciel. Eso no se sabe que eso sea Magdala, o sea, se sabe por hecho que eso no hay nada que indique que eso fuese Magdala. Pero es que además, Magdala no aparece en ningún sitio, no aparece ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún escrito de ningún historiador de la época, ni Flavio Josefo, ni Filón de Alejandría. Nadie dice nada de ese pueblo, nadie. Por lo tanto, y si lo de Magdalena no tiene que ver con Magdala.
Y ahí es donde surge un montón de hipótesis. Pero es que eso no es el único personaje que le pasa esto. Algo parecido pasa con Jesús. Lo de Nazareno no está tan claro que sea sobre Nazaret. Puede ser otras cosas, ¿no? Y pasa con algún personaje más, ¿no? ¿Qué es lo que yo planteo? Y evidentemente no se sabe muy bien de dónde procede esto de Magdalena, pero a mí me gusta mucho una idea que para mí explicaría muchas cosas. A ver, sabemos que la raíz MGD, que es la raíz que forma Magdal, Migdal y tal, significa torre. Pero también sabemos que en arameo significa torre, pero no en el sentido de un sustantivo, sino de adjetivo. Es decir, es algo que se aplica a alguien, para que lo entendamos, y es muy andaluz lo que voy a decir, pero sería así. Sería María la Torre. Pero torre entendido como la grande, María la grande, la enorme. De hecho, en arameo existe una palabra que es Magadela, que significa torre grande, torre enorme, pero en ese sentido, en el sentido de un adjetivo aplicado a alguien. Así que yo opto por creer que realmente eso en Magdalena era como le llamaban en el grupo de Jesús. María la Torre, pero entendido torre como la grande, la enorme, la importante, la gran María Magdalena. Algo así. Eso me ayudaría a explicar mucho mejor ese epíteto. Pero fíjate que ni siquiera eso no lo explicaron los evangelistas. ¿Por qué? Pues se pueden plantear muchas cosas, ¿no? Pero hay dos opciones. Y ya si queréis entramos ya en debates como, por ejemplo, si pudo ser la esposa de Jesús o no. Correcto. Ahora lo hablamos. Pero solamente tenemos dos opciones al final. Que es, o no lo sabían, mejor dicho, tenemos tres opciones. O no lo sabían, o lo ocultaron. Ocultaron información porque esa información podría ser problemática. O la otra opción más interesante, o no dijeron quién era porque se sabía quién era. Es decir, porque los lectores potenciales de los evangelios sabrían quién era el personaje y no hacía falta decir quién era. Pero quizá también sea un poco una mezcla de todo esto, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser tan radical esto, ¿no? Así que no sé con vosotros cómo lo veis, pero... No, yo lo veo en el sentido de, vamos a ver, y quiero preguntarle también por los apócrifos, porque no recuerdo en qué apócrifo era, si era el de Felipe o algo así, lo tenía que decir, el Evangelio de Felipe, sí, en el apócrifo del Evangelio de Felipe es donde dice que la amaba más que a todos sus discípulos y que le besaba la boca y tal, y todo esto. Pero ese evangelio de Felipe, que es un apócrifo, para que la gente entienda lo que es un apócrifo, son los evangelios que no son canónicos, los 4 que están en la Biblia, y que me imagino que históricamente es posterior a los que están en la Biblia. ¿Tú le das algún valor histórico en el sentido de que sea una historia, esté contando una historia fidedigna a esos evangelios apócrifos que nos hablan de María Magdalena, y que a lo mejor, oye, pues estos tipos, con perdón, voy a decirlo aquí en plan bruto también, yo también soy andaluz. Dilo. A ver, somos un grupo de colegas y nos hemos montado aquí, somos un grupo de colegas, se murió el jefe y nos hemos montado aquí un chiringuito. Se murió el jefe de una forma muy chunga, hay que decirlo. Sí, una manera terriblemente chunga. Y salimos todos, o sea, somos todos, vamos, o sea, pero bien cobardicas. O sea, ahora tenemos que hacernos los chulos porque hemos quedado, como decían en mi pueblo, como caganchos. O sea, hemos quedado, o sea, peor imposible. Entonces, a ver, tenemos que empezar a construir esta historia. Mira por dónde me estoy haciendo aquí, o sea, una mezcla mental, estoy haciendo hipótesis, ¿vale? Venga. A ver, esta señorita que era la mujer del jefe, que tiene un cabreo con todos que ni te cuento, ni digas que existe. Claro. Sigamos nosotros con el chiringuito, sigamos con esto para adelante, porque el tío era buena onda y nos habló de paz y amor y tal, pero con el cabreo que tiene esta con nosotros, ni la mencionen, tal. Y ella a lo mejor siguió su vida con sus hijos y tal, historia, y se pudo desligar del cristianismo. ¿Estoy diciendo una barbaridad o estoy mostrando una posibilidad histórica? Está mostrando una posibilidad histórica, totalmente. Ahora bien, también hay otras posibilidades. Esa quizás sea la posibilidad más extrema del lado contrario a lo que defienden las tradiciones cristianas. Pero hay muchos grados en medio. Fíjate, hay varias cosas muy acertadas de lo que tú has planteado, ¿no? A ver, lo primero, en esos evangelios, en el Evangelio de Felipe y en otros cuantos evangelios en los que se muestra que hay una relación muy íntima entre Jesús y María Magdalena, son siempre los evangelios gnósticos, que son lo del grupo cristiano que os decía de Egipto. Los gnósticos, los evangelios gnósticos, y no me quiero entrar en mucho detalle porque esto sería muy largo, no cuentan la vida de Jesús. Los evangelios gnósticos siempre lo que cuentan, la estructura es similar. Es Jesús desde el más allá
se comunica con alguno de sus discípulos y le ofrece una serie de enseñanzas, unas revelaciones secretas y especiales sobre cómo conseguir la salvación. Que para los gnósticos no se conseguía teniendo fe en la muerte de Jesús o en la resurrección, se conseguía tomando conciencia de que nosotros somos unos seres divinos enajenados que vivimos en un mundo que no es el nuestro, atrapados en cuerpos de carne y huesos, y que el objetivo es librarnos de este envoltorio material y volver al cielo. Es algo muy parecido a lo que planteaba, por ejemplo, Platón, porque de hecho esto surge en Egipto por la influencia del neoplatonismo que también se da en Egipto, ¿no? Bueno, los gnósticos, curiosamente, eligieron en muchas de sus obras como receptora de ese mensaje secreto de Jesús a María Magdalena. Eso quiere decir que, o sea, que no hay nada de histórico en estos textos. Ya te respondo a lo que tú me decías. Pero, aunque no haya nada de histórico, hay algo interesante, y es, ¿por qué demonios los gnósticos eligieron a María Magdalena y no eligieron a otro? Es más, en muchos de los textos estos, a María Magdalena se la muestra siempre en abierta oposición con Pedro, el epítome, el símbolo de la Iglesia de Roma. De hecho, mejor dicho, es a Pedro al que se le muestra en oposición a María Magdalena. Pedro se queja amargamente, y se lo dice incluso a Jesús en alguno de estos libros, le dice que por qué demonios ha elegido a la mujer para contarle esas revelaciones secretas en vez de a él o a un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que la comunidad gnóstica eligió como su representante a María Magdalena en vez de a ninguno de los 12 apóstoles. Y la eligió para enfrentarse a la iglesia oficial de Roma. Eso es lo que está detrás de todos estos evangelios. Cuando Jesús dice que la amaba muchas veces la boca, por cierto, eso es un error que suele haber porque no se suele leer estos textos. Eso del beso era un ritual que practicaban los gnósticos que consistía básicamente, ellos pensaban que la noxis, que es el conocimiento, por eso se llaman gnósticos, se transmitía por la palabra. Y pensaban que el beso simbolizaba la transmisión de la noxis. Entonces, en muchos de sus libros se muestra a los gnósticos besándose. De hecho, fíjate, una de las críticas que lanzaron algunos antiherejes, como Ireneo, Orígenes y Tertuliano, San Agustín y demás, contra los gnósticos, era llamarles sodomitas, llamarles homosexuales. ¿Por qué? Porque se besaban en la boca entre ellos, pero no con un afán sexual, sino en este sentido, ¿no? Ahora bien, fíjate, os voy a proponer una propuesta teórica, que es la que para mí explica por qué los gnósticos eligieron al personaje. Igual de relación con esto de que fuesen marido y mujer, o no. Pero bueno, os cuento. Yo defiendo que, lo intento resumir en 5 minutos, lo más rápidamente posible, que después de la muerte de Jesús se fundaron comunidades distintas. Algunas comunidades siguió la comunidad de Jerusalén, las comunidades fundadas por Pablo de Tarso, otras comunidades que fundaron otros apóstoles, y yo argumento y defiendo, y lo hago en el libro, pero sería muy largo explicarlo, en el libro entro en mucho más detalle y muchas más evidencias, entre comillas, de lo que estoy planteando a nivel teórico. María Magdalena fundó una comunidad también. No sabemos dónde, probablemente en algún sitio de Siria o quizás en Egipto, quizás en Alejandría. Hay que tener en cuenta que Egipto e Israel están al lado. Qué importante es entender el cristianismo antiguo, que se funda por muy pocas personas que crean comunidades que luego están alejadas aunque se comuniquen y empiezan a darse diferentes versiones de lo que sucede en la época en la que vivió Jesús. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y nos estaba comentando Óscar Fábrega cómo María Magdalena, él como historiador, está convencido de que fundó también su comunidad cristiana. Y la entrevista con Óscar continúa así. Fronterizos hoy en día. Y que en Alejandría estaba la comunidad judía más importante del mundo fuera de Israel hace 2000 años. No cabe ninguna duda. No es nada descabellado decir que María Magdalena se fuese allí. Sobre todo si además tenía una relación especial con Jesús, ya sea porque fuese su mujer, porque fuese su amante, o porque, fíjate, lo que te doy una pista, luego te hablaré si puede ser, porque hubiese sido su amante o su mujer. Bueno, María Magdalena fundó una comunidad en Egipto en la que ella empezó a predicar su particular idea sobre quién había sido sobre quién había sido Cristo. Claro, ella había conocido a Jesús en vida. Pablo de Tarso, por ejemplo, no. Bueno, pues, yo argumento que esa comunidad dio lugar, por un lado, a la versión primigenia del Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio. ¿Por qué? Porque ese Evangelio es el más gnóstico de todos, el más espiritual. Ese Evangelio se parece muchísimo a los Evangelios gnósticos. En ese Evangelio Jesús no es un hombre. Ni siquiera en las apariciones que aparecen en el Evangelio de Juan, Jesús
es físico, pero a la vez aparece de pronto en mitad de una habitación, o sus discípulos cuando lo ven, María Magdalena cuando lo ven en ese evangelio, no lo reconoce. Tiene mucho que ver con las ideas gnósticas. Defiendo que en esa comunidad se escribió la versión inicial de ese evangelio, según la inspiración de María Magdalena, y en esa comunidad nacieron los cristianos gnósticos. Y por eso, un tiempo después, cuando se escribieron estos libros, en el siglo II, eligieron a ella como representante de todo esto. A mí esto me encaja porque es uno de los grandes misterios explicar eso. ¿Por qué eligieron a María Magdalena? Pero fíjate, con el tema de que fuese su mujer, que yo entiendo que es algo muy llamativo, algo que desde el Código Da Vinci... Y las famosas bodas de Canaán, que no nos has dicho. Porque hay Claro. hay algunos investigadores que piensan que las famosas bodas de Canaán, donde Jesucristo tiene que, porque le dice a la mamá, a ver niño, que aquí la gente está pasando hambre, saca Claro. vino, saca pan, saca peces para todo el mundo, y entonces se hace de Dios y dice, venga, pues aquí vino del bueno, otro que haga falta. Bien, pero es que no era su boda. O sea, ¿tú por qué su madre le dijo eso? A ver, yo ese episodio lo he analizado, no os podéis imaginar hasta qué punto, ¿no? Genial, cuéntanoslo. Yo tengo muy claro que en ese episodio está describiendo una boda. Y probablemente está describiendo la boda de Jesús. Lo que no tengo tan claro es que sea con María Magdalena. Eso sí que no lo tengo tan claro. Pero que Ahora fue la me boda has de dado. Jesús. Explícanos eso, que más, vamos, o sea, 3 puntos más de herejía te acaban de poner. A ver, Bien, cuéntame eso. bueno, mira que ya llevo unos cuantos. Fíjate, a ver, ese episodio solamente aparece en el Evangelio de Juan, que es el más tardío. Fíjate, precisamente en el Evangelio de Juan, que eso es importante. Además aparece al principio, o sea, eso aparece justo después de que Jesús haya convocado ya a 5 o 6 de sus apóstoles. Le invitan a una boda, van a una boda que va Jesús con sus apóstoles y con María, con su madre. Y de pronto le llega María y le dice a Jesús, luego te has dicho, oye, que nos hemos quedado sin vino. Y Jesús, de hecho, literalmente le dice, ¿y a mí qué? Así, ¿eh? Claro, pues a mí qué, pues es que es mi boda, esto. Bueno, pues aún así, María le ordena a los criados que están atendiendo a los invitados a la boda que preparen un montón de tinajas. Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino y después pasa algo curiosísimo, que fíjate, mucha gente no lo entiende, porque para eso estamos los historiadores, claro. Aparece un personaje que no tiene ningún sentido en el mundo judío, pero sí en el mundo romano, que en castellano sería lo más parecido, es el maestre Sala. ¿Qué es un maestre Sala? Fíjate, es un personaje que en los ágapes romanos se encargaba, fíjate qué cosa más curiosa, se encargaba de ir aguando el vino conforme el nivel etílico iba subiendo. Es decir, conforme la gente se iba emborrachando, este personaje iba echándole agua al vino. Es curioso. Claro, ese personaje se acerca y le dice a Jesús, oye, qué curioso que en la mayoría de las bodas el novio siempre ofrece el mejor vino al principio y poco a poco va poniendo peor vino. Claro, es él el que se encarga de poner peor vino porque lo agua, ¿no? Sin embargo, tú lo has hecho al revés. Claro, Jesús lo que ha hecho es, fíjate, ha hecho lo contrario, ha convertido el agua en vino. Bien, pero la cuestión es, ¿por qué este tío le dice eso a Jesús? ¿Es que él es el novio? ¿Por qué le dice a Jesús eso? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Por qué el maestro Sala confunde a Jesús con el novio? Bueno, pues probablemente esta historia es... A ver, una cosa que pasa mucho en el Evangelio, y a mí me flipa esto, es cuando se nota que hay una historia real que le han llegado de oídas a los evangelistas, le ha llegado como un recuerdo, un poco un rumor, y ellos lo han contado pues como lo han podido contar. O sea, y eso es un poco lo que pasa aquí. Yo defiendo que esto es posiblemente una referencia real a la boda de Jesús, real, que pudo suceder. Ahora, no sé si fue o no con María Magdalena, eso sea otro misterio, ¿no? Pero fíjate, a ver. Porque en principio, hace 2000 años, los hebreos eran monógamos, ya. Sí. Sí, y aparte, fíjate, hay una cosa también importantísima. Los hebreos tienen un mandamiento divino, por encima de todo, la ley judía, que es complejísima, y son 600 y pico preceptos, es una auténtica locura. Hay un mandamiento esencial, que además tiene mucho que ver con ellos, como pueblo, como nación, ¿no? Que es creced y multiplicaos. Ese mensaje. Como ellos son el pueblo elegido de Dios, hay que asegurarse que el pueblo elegido de Dios siga existiendo. Y para eso, con perdón, hay que fornicar y hay que tener hijos. Bien. Por lo tanto, o sea, es impensable que un varón de 30 años en el mundo judío no estuviese casado y tuviese hijos. Excepto en algunos casos concretos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Fíjate, existe una cosa que se llama el voto del nazireato, o el voto, se llama los rin en hebreo, el nazireato,
que consistía en una suerte de promesa, que es algo muy típico que se hace aquí, por ejemplo, en España, que es cuando alguien quiere conseguir algo de Dios, pues ofrece una promesa, un sacrificio, a cambio de conseguir lo que espera conseguir, ¿no? Bueno, pues ese voto consistía en que lo hacían siempre hombres, no lo podían hacer mujeres, y consistía en que tenían que estar, primero, hacer enormes ayunos, segundo, solamente comer cosas muy concretas y muy poco, dejarse el pelo largo, y esto es muy importante, dejarse el pelo largo y, por supuesto, no tener contacto con ninguna mujer, ni con sangre de animales, ni con sangre de muertos, ¿no? ¿Sabéis qué personaje fue un nazireato, un nazireo de estos? Sansón, el famoso Sansón del Antiguo Testamento, fue un nazireo. Por eso perdió el poder cuando le cortaron el pelo. Porque el rollo suyo consistía en dejarse el pelo. Bueno, pues, es muy probable que Jesús fuese un nazireo de estos. De hecho, si leemos nazireo y leemos nasoreo o leemos nazareno o nasoreno, es muy parecido. Y esto hoy en día se da por hecho que Jesús probablemente en un momento de su vida se convirtió en nazareno, en nasoreo. Nos ha fastidiado. Entonces María Magdalena no podía ser su mujer, tío. Yo llevo aquí... Espérate, pero fíjate, la cosa es, yo te digo mi hipótesis, ¿vale? Luego ya construimos. Mi hipótesis es la siguiente. Jesús en un momento determinado de su vida, probablemente cuando tenía unos 30 tacos o así, 30 años o así, conoció a Juan el Bautista, se bautizó con él, pasó a ser parte de su grupo, entiéndase por favor, se hizo un fanático religioso convencido de que el fin del mundo estaba al caer, empezó a predicar por los campos de Galilea, probablemente se hizo nasoreo, abandonó a toda su familia. Eso es algo que además en los evangelios se muestra. ¿Incluida su mujer? Claro, incluida su mujer, pero es que además él insta a sus seguidores a que hagan lo mismo. Hay muchos versículos en los que Jesús les dice eso a los seguidores. Si queréis estar en el reino de los cielos, tenéis que dejarlo todo. Vuestra casa, vuestras mujeres, vuestros hijos. Bien, entonces cabe plantearse, primero, que Jesús durante su vida pública ya sí que era célibe. Y lo defendió, pero lo defendió porque estaba convencido de que, no porque tuviese ningún problema con el sexo, sino porque estaba convencido de que el fin del mundo estaba al caer y que había que prepararse para eso, dejarse de rollos, de familia, de dinero, porque nada de eso importaba. Y que tenía que consagrar su vida a Dios para que Dios le ayudase a dar ese mensaje. Él y todos los suyos tenían que hacer lo mismo, consagrar su vida a Dios. Pero cabe especular que igual antes sí estuvo casado. Y eso explicaría el misterio de por qué María Magdalena no aparece en los evangelios, no se cuenta nada de ella. Imaginad, ¿no? El evangelio de Marcos, que es el primero, se escribió para un público romano. No sabemos quién lo escribió, pero es el evangelio más prorromano que existe. Es decir, los lectores potenciales de ese evangelio, y probablemente se escribió en Roma, y eso es algo que mucha gente está de acuerdo hoy en día, eran romanos. A un judío le podrías explicar esta historia, explicándole lo que era el voto de nazireato, explicándole lo que era el reino de Dios, explicándole todo esto, y lo iba a entender. Pero un romano le iba a costar mucho entender que el líder religioso que le están vendiendo fuese un tipo que abandonó a su familia, a su mujer, a sus hijos y se lanzó a predicar por el desierto la llegada del reino de Dios. Porque además no llegó el reino de Dios. Jesús murió en la cruz y además murió a manos de los romanos, precisamente. Por eso en el Evangelio de Marcos y en todos los demás se suaviza la culpa de los romanos y se culpa a los judíos. Es decir, yo defiendo teóricamente que es muy probable que si Jesús estuvo casado, ya sea con María Magdalena o con otra, que quizás fue otra mujer, no lo sabemos, muy probablemente la repudió, como repudió a su madre, como repudió a sus hermanos, cuando se lanzó a predicar por los campos de Galilea. Y eso, cuando luego, unas cuatro décadas después, se escribieron los evangelios, era algo que no podía encajar con la perspectiva romana, porque pensaba una cosa, el cristianismo se expandió entre los judíos, se expandió entre los romanos, gracias sobre todo a Pablo de Tarso. Por eso tuvieron que suavizar muchas ideas. Por ejemplo, fijaos, otra cosa más para que entendáis. Ese concepto del Hijo de Dios, el Hijo de Dios por la carne, eso para los judíos era una auténtica barbaridad. O sea, jamás eso hubiese sido aceptado por un judío. Pero sí por un romano. Vosotros sabréis perfectamente que en las leyendas mitológicas de los dioses griegos y los dioses romanos, los dioses bajan, violan a una mujer y tienen hijos con ellos, sin ningún problema. Pero eso en el mundo judío no era así. Por eso hay que entender que esos libros se escribieron para un público romano, no para un público judío. Y probablemente se omitieron historias de Jesús que tienen que ver con eso, historias que iban a sentar mal a los romanos. Pero y yo defiendo que una de ellas fue esta. Sí, yo creo que esto es tan clave para que la gente entienda hasta qué punto realmente, claro,
el cristianismo se extiende entre la población romana y no entre la población judía, además por algunas cosas muy obvias como la que creo que voy a contar ahora mismo. Juraría que la primera vez que se reúnen los apóstoles y todos estos después de la muerte de Jesús, no me acuerdo cómo se llamaba esa reunión, corrígeme En si me equivoco. Pentecostés, el día de Pentecostés. Sí, que se reúnen para decir, a ver, aquí la gente hay que circuncidarla o no. Ah, bueno, claro, O sea, claro. hay que cortarle un trozo de pellejito Sí. para que sean cristianos. El concilio de Jerusalén se llama eso. Eso es. Así que cortar, Sí. hay que cortar ahí un cacho de la vaina esta o lo dejamos entero, porque el problema es que, claro, llegan todos los romanos y ninguno tiene esto acuchillado. Claro. Y dijeron, no, déjaselo así y se acabó. Y gracias a eso nos hemos librado todo un cuchillazo desde niños. Claro. Que dicen que es más higiénico lo otro. Claro, unas cosas que os comentaba antes que precisamente se muestran los hechos de los apóstoles. Entre Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el apóstol de los romanos, estaba luchando por eso, para que no hiciese falta circuncidarse. Mientras que el grupo de Jerusalén, que estaba dirigido, fíjate, estaba dirigido por Pedro, por Juan y por el hermano, uno de los hermanos de Jesús, según se dice en los propios hechos de los apóstoles. Y Pablo lo cuenta en sus cartas. Es decir, hubo un pique y se repartieron el pastel. Pablo, a los del grupo de Jerusalén, los llama en sus cartas, y a mí eso me parece acojonante. Los llama los de la circuncisión, de forma despectiva. Es decir, los de la circuncisión. En las cartas de Pablo, que siempre son cartas que él escribe. Pablo de Tarso les llama así, los de la circuncisión. Claro. Mira, en muchas de sus cartas, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, las cartas de Pablo son cartas en las que él escribe a comunidades que él ha fundado, y le escribe casi siempre o dándole consejos, pero sobre todo le escribe regañándoles. Eso es muy curioso. Le escribe regañándoles porque se han dejado seducir por otros cristianos. Y casi siempre es porque se han dejado seducir por los de la circuncisión. Pablo es súper combativo con esto y una y otra vez lo califica así. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido de que el mensaje de Jesús no estaba dirigido al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Mientras que los de Jerusalén, que eran Pedro, fíjate lo que estamos hablando, Pedro y Juan, que son sus principales apóstoles según los evangelios, su hermano, bueno, pues Pablo tuvo la osadía de decir que su mensaje era el bueno, no el de personas que habían conocido en vida a Jesús, Pedro, Juan y su hermano. La cosa es muy importante, porque ¿cuál de las dos iglesias fue la que triunfó? No triunfó la de Pedro, Juan y su hermano, triunfó la de Pablo. Por lo tanto, triunfó la iglesia de un señor que no había conocido a Jesús y que estaba en contra de esto de la circuncisión. No, y aparte es que está claro, si hubiera triunfado la iglesia de los apóstoles de Cristo que eran judíos, a día de hoy seguiríamos respetando la ley mosaica, cosa que no hacemos, porque claro, Jesús respetó la ley judía hasta que lo crucificaron, jamás se la saltó. Totalmente, así es. Jesús era judío y su predicación está centrada en los judíos, y hay algunos versículos que son muy problemáticos de Jesús en los que queda claro que su predicación no era la que defendía Pablo de Tarso. Mira, hay una escena que a mí me gusta mucho comentar, no recuerdo cuál es, pero aparece en Marcos. Lo pueden buscar cualquiera de los que nos estén oyendo ahora mismo, como el milagro de la mujer sirofenicia. Es una mujer que tiene una hija que está poseída, ¿no? Que vive en Fenicia, que vive cerca de Sidón, en la actual costa del Líbano. Bueno, pues Jesús va a esa zona no es judía, es una zona gentil, no es judía, son griegas, en ese momento eran griegos. Va allí a curar a la hija de una señora que está poseída por el diablo. Entonces, cuando la mujer le pide que cure a su hija, Jesús le dice que cuando por ejemplo, en una mesa va a comer alguien, los primeros que comen son los de la mesa, y como mucho los últimos que comen son los perrillos que estén por abajo, que se comen las migajas que caigan. Y entonces la mujer le dice, fíjate, eso es lo que le dice Jesús, y la mujer le dice, bueno, aceptamos eso, somos los perrillos, pero queremos comernos las migajas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comida de la mesa, lo que está diciendo Jesús es que los que tienen que comer la comida buena son los judíos, y los gentiles, como esa señora, como muchos los no judíos, como muchos se comerán las migajas que sobren. Eso es lo que está diciendo en ese versículo Jesús, y eso es muy polémico. Pero precisamente por eso tiene pinta de ser histórico. Porque si fuese inventado, nadie inventaría esto sobre Jesús. Porque esto es una afrenta y es un momento conflictivo, además. Meterlo ahí per se. Claro, eso no encaja con el Jesús. Buen rollo, buena onda. Sí, claro. Claro. De hecho, precisamente todos los versículos que hay unos cuantos, en los que Jesús se ve agresivo o se ve así, que no encaja con esa perspectiva, probablemente sean históricos por eso, por lo difícil que es explicar que alguien lo inventase. Nadie va a inventar algo así. Sí puede, es lógico que inventen lo contrario, por eso no, claro.
Oye, Óscar, nos quedan poquitos minutos de entrevista, pero no me puedo terminar esta entrevista sin preguntarte esto. ¿Los restos de María Magdalena están en Francia o también nos lo hemos inventado? No, me lo hemos inventado totalmente, sobre todo porque tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son. A ver, a mí el tema de las reliquias es un tema que me fascina de los cristianos, sobre todo los cristianos europeos. Los protestantes y sobre todo los protestantes de América son muy distintos, ¿no? Pero en Europa hubo una auténtica moda con esto de las reliquias que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? O sea, no solamente me fascina que, partiendo de que sean reales las reliquias, que la mayoría no lo son, pero pongamos que sean reales. Es que eran tan importantes porque traían milagros, y donde había milagros venía mucha gente y había comercio, era Claro. todo un sistema económico social. Sí, pero si lo miramos desde fuera con esa mirada de distancia que te os decía antes, no deja de ser que hubo una época en la que a los cristianos les dio por descuartizar los cuerpos de sus santos. En serio, o sea, visto desde esa perspectiva, es algo absolutamente delirante, ¿no? Bueno, pues no solamente pasaba esto, sino que además había mucha estafa y mucha mentira, hasta el punto de que yo tengo un libro también sobre las reliquias en las que analizo algunas cosas súper curiosas, ¿no? Por ejemplo, existen como 20 cabezas distintas de Juan el Bautista. Evidentemente, Juan el Bautista no pudo tener 20 cabezas. Existen como 10 o 12 prepucios de Jesús. Jesús no pudo tener para tanto prepucio. No. Bueno, pues de María Magdalena existen 2 cuerpos enteros y los 2 están en Francia. Por lo tanto, pues no. A ver, lo que sí es verdad, a ver, resumiéndolo muy brevemente, ¿no? La primera historia que surge, como pasa siempre con las reliquias, surge ya en la Edad Media, en el siglo XI, que se defiende en la Borgoña, en Becelay, que la Borgoña está en el al suroeste de París. Aparece de pronto unos restos de María Magdalena, como suele pasar en estas cosas. De pronto un monje de una iglesia, de una abadía, dice que ha encontrado los restos de María Magdalena y que lo había traído 2 siglos antes un tío precisamente desde Aix-en-Provence, que está al lado de Marsella. Ese lugar se convierte en un lugar de culto esencial, importantísimo en Francia, pero curiosamente, 2 siglos y pico después de que se hubiesen escrito leyendas y libros que pretendían legitimar la validez de esas reliquias de la Borgoña, en el sur de Francia, en Saint-Maximin, que es un pueblo que está pues a unos 40 kilómetros al norte de Marsella y muy cerca también de Aix-en-Provence, aparecen otras reliquias. Y curiosamente, cuando aparecen estas reliquias, que sí está documentado cuándo las encuentran un sarcófago con unos restos humanos, y en ese sarcófago aparece una notita, fíjate qué cosas pasan, una notita que ponía que en el siglo VII, el siglo VIII, por miedo a la llegada de los árabes, de los musulmanes, habían cambiado el cuerpo el cuerpo de María Magdalena es sarcófago, dejando claro que el cuerpo que tenían los del norte, los de la Borgoña, era falso. Entonces, a partir de ese momento, ese lugar, Saint-Maximin, se convierte en el lugar favorito y ya aprobado, por supuesto, por el Vaticano, de la reliquia de María Magdalena. Pero además, también se convirtió, toda esa zona de la Provenza se convirtió en una suerte de parque temático sobre María Magdalena, porque está este lugar, Saint-Maximin, que en el que están sus reliquias, pero también está la cueva de la Sainte Baume, que es la cueva en la que, según la leyenda provenzal, María Magdalena, después de morir Jesús, llegó hasta allí, a Francia, con algunos más, entre ellos Marta de Betania, Lázaro de Betania, algunos más. Llegó hasta allí, estuvo predicando un tiempo, hizo algún milagro que otro y finalmente se convirtió en ermitaña y se fue a vivir a una cueva, que es esta cueva que os digo, la cueva de la Sainte Baume, que se convirtió ese lugar como en el tercer lugar de peregrinación básico de los cristianos después de Compostela y de Roma. Pero evidentemente no hay nada que indique que estas reliquias sean verdad. Y seguramente nunca se ha hecho una prueba de carbono 14 del cadáver. Sí, se la han hecho. En el libro lo comete, es muy curioso. ¿Ah, sí? No solamente se la han hecho, sino que se sabe, claro, son las reliquias, o sea, el cuerpo es del siglo XIII. Pero fíjate qué curioso. Aunque el cuerpo sea del siglo XIII, a mí esto me fascinó también. El cuerpo es del siglo XIII, pero es de una mujer de unos 50 años y es una mujer que tiene ADN semítico. O sea, que probablemente es el cuerpo de una mujer judía de unos 50 años de edad. Eso sí, es del siglo XIII. Es decir, se curraron la reliquia. Por lo menos los tipos ahí le echaron un rato. Óscar Fábrega, no sabes lo que me he divertido con esta entrevista y he descubierto un montón de datos sobre María Magdalena y sobre los evangelios que no lo conocía. Y no es nada fácil contarlo, además, no solamente tan ameno, sino tan sencillo como lo has contado tú, para que lo puedan escuchar y entender muchos miles de personas, que gracias a Dios es lo que escucha este programa y este podcast. Amigo, tienes un minutito ahí para resumir tu conclusión, tu cierre y por qué la gente debería de comprar tu libro, Historia desconocida de María Magdalena. Óscar Fábrega, lo tenéis en toda Latinoamérica, como he dicho al comienzo,
de esta entrevista a través de Amazon? Bueno, pues es muy sencillo. Primero, yo recomiendo el libro porque es todo lo que hemos estado hablando, pero con muchos más datos, con muchas más curiosidades, porque han faltado muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Y sobre todo porque creo que entender a este personaje, igual que entender a otros personajes secundarios de la trama evangélica, ayudan a entender quién fue Jesús. Que yo creo que a todos, si no a todos, a muchos, seamos o no creyentes, nos interesa saber de verdad quién fue Jesús. Y ese fue precisamente el logro de aquella novela de Dan Brown, ¿no? De Código Da Vinci, que curiosamente, pese a que la Iglesia lo criticó mucho, se convirtió en un gran aliado del cristianismo. ¿Por qué? Porque ofreció un Jesús humano, que es el Jesús que hoy en día la gente quiere, seamos o no creyentes. Hoy en día estamos convencidos todos de que hubo un personaje real y nos gustaría saber quién fue ese personaje real, ¿no? Y para conocer al personaje tenemos que conocer quiénes fueron sus colegas, quiénes fueron su gente, ¿no? Y una de ellas, sin duda, es ella. Y ello, yo creo que contribuye a entender quién fue Jesús, quién fue históricamente Jesús, no quién fue el Cristo del Evangelio, que eso ya sabemos todos quién es, sino quién fue el personaje real. Y creo además que has dado la clave, porque es un tipo que sea cristiano, católico, no simpatiza, porque el tipo era buena onda y tal, y todo lo que habló era de paz, amor, no os peleéis, no robéis y dejar de joderos ya. Y por encima, que me parece genial los que crean en esto, que fuera hijo de Dios o Dios mismo, fue un ser humano sí o sí. Se tuvo que encarnar. Entonces, ¿quién fue ese personaje? Creo que es algo realmente fascinante, porque sí es verdad que durante 2000 años nos han ocultado mucha historia. Óscar Fábrega, muchísimas gracias. Oye, ¿tus redes sociales o algo por si quieres que la gente te siga? Sí, yo sobre todo en Facebook, buscándome Óscar Fábrega, me encuentro sin problema, en lo antiguamente llamado Twitter, también ando por ahí, y también en Instagram, pero es que me da bastante pereza, y como veis tengo por aquí muchos libros y muchas cosas que leer y que hacer, pero sobre todo en Facebook, que es donde más activo estoy. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo hasta Andalucía, hasta Almería. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo grande. Qué historia tan hermosa que bien nos la ha contado Óscar Fábrega, la de María Magdalena. Un personaje que creo que tiene una importancia histórica muchísimo mayor de la que realmente la historia le había dado hasta ahora. Sin lugar a dudas, Juanje, y creo que es importante este espacio para reivindicar el papel de María Magdalena, como muy bien decía Óscar Fábrega, entender el contexto de Jesús nos hace entender más al personaje histórico, más allá del Jesús de los Evangelios, que es un Jesús muy importante, pero es bastante interesante esta aproximación más histórica, más humana al Mesías, un personaje fundamental para entender la historia. No, y tú fíjate un tema muy importante. Cómo trató la Iglesia a la mujer durante siglos, relegándola siempre a un papel secundario. También es cierto que todo empieza a cambiar en la Revolución Industrial y demás, y que antes la mujer pues tenía unas labores muy domésticas. Aunque hubo grandes científicas como Marie Curie. Iba a decir Marie Curie, no, muchísimo antes, Hipatia de Alejandría, tal. Sí. Siempre ha habido mujeres brillantes. El primer texto en la historia que se firma en Dejuana, en la antigua Siria. Por cierto, al principio del programa dije que peleó Ramsés II con los hititas, me equivoqué, con los hicsos, ¿vale? Me escribió Jaime por WhatsApp para decírmelo. Pero fíjate qué fascinante que los últimos días de Jesús, quien le rodea son mujeres. Son mujeres. Mujeres, su madre está claro, por ser su madre, pero otras como María Magdalena, que tenían que ser muy cercanas a él. Exacto. Aunque aparezcan solamente en esos últimos días de vida de Cristo, en un momento tan terrible, alguien que esté contigo, que unja tu cuerpo, que es el que lave tu cuerpo y lo prepare para meterlo en la tumba, que sea la testigo de la resurrección de Cristo. Tenía que ser alguien muy importante en la vida de Jesús. Su esposa o no, creo que nunca lo sabremos, sí. Pero alguien muy, muy cercano a Jesús de Nazaret, seguro. ¿Qué pasaría con aquella comunidad que fundó María Magdalena? Todo otro misterio. Alejandra Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, me quedo con algo que decía Óscar Fábrega, que me parece maravillosa este dossier, esta disertación que hicimos en este programa, ver cómo las mujeres en una sociedad profundamente machista, como lo era la judía de hace 2000 años, supieron mantener ese legado, ese mensaje, hacerlo perdurar y convertirlo en lo que hoy en día conocemos como cristianismo. Fascinante este enfoque, fascinante esta visión de María Magdalena, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalperez con @S. Qué bonito es indagar la vida de Jesús de Nazaret como ser humano.
fuera hijo de Dios, fuera un personaje tocado por lo divino. Por encima de todo es el personaje más importante de la historia, el personaje más influyente en la historia de la humanidad. Una persona cuyo mensaje fue de amor, fue de bondad, fue de hermandad. Un mensaje que, obvio, el poder deformó, pero un mensaje que después de 2000 años sigue vigente y a día de hoy, más que nunca, y cerca de la Navidad, muy importante. Recordemos, podemos pensar distinto, podemos hablar de cualquier tema y es maravilloso empaparnos de la vida de este hombre, de Jesús, y de la vida de María Magdalena, una compañera que le estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.